Estas son las noticias de Venezuela. Efecto Cocuyo trae Wells Fargo, habilita Cele de nuevo a un grupo de venezolanos. Los clientes venezolanos de esta institución ahora pueden volver a utilizar el servicio de transferencias electrónicas Cele, que les permite enviar y recibir los dólares a sus cuentas sin el pago de comisiones adicionales. Sin embargo, esta reactivación del servicio demanda que el cliente cambie la dirección principal asociada a la cuenta a una locación en los Estados Unidos y esperar otros 5 días. Una clienta venezolana de Wells Fargo confirmó a Efecto Cocuyo que recibió un correo electrónico sobre la actualización del contrato de Cele a comienzos de octubre, pero que fue la atención telefónica del banco estadounidense donde le explicaron los detalles. Infobae destaca, Juan Guaidó juramentó al equipo organizador de la consulta popular en Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó la designación de 7 personas como miembros del comité. Preguntarán a los ciudadanos si rechazan o no los comicios legislativos del 6 de diciembre y si aprueban o no que se ejerza toda la presión nacional e internacional contra Nicolás Maduro. Entre los nombrados están la abogada Blanca Rosa Mármol de León, quien fue magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y estará con nosotros más adelante en el programa conversando sobre esta consulta popular que se realizará en el marco de las elecciones legislativas de Venezuela del 6 de diciembre. Maduro permite abrir puntos turísticos en diciembre y mantiene la cuarentena. Anunció este miércoles que se podrán reabrir los puntos turísticos a partir del 1 de diciembre y que estudiará la flexibilización vigilada para reactivar la economía en época navideña. El estímulo coronavirus en Venezuela. Hoy le tocó el turno a Táchira con 163 nuevos contagios reconocidos por la estadística oficial. El estado andino puntea la lista del reporte de casos de COVID. El total nacional pasó los 85.000 diagnósticos y las muertes subieron a 714, 4 personas más que el día de ayer. Fondo Monetario Internacional prevé un retroceso de la economía venezolana en 25% este año. Aseguró que Venezuela y Perú serán los países más perjudicados por los efectos colaterales de la crisis sanitaria global en 2020, experimentando retrocesos en sus actividades económicas de 25 y 13.9% respectivamente. La Voz de América destaca, se agudiza la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos en la frontera. La pandemia no ha detenido el éxodo y quiero que escuchen este testimonio que lo recoge La Voz de América en una nota que comienza diciendo, pese que el 1 de noviembre está previsto que se reabran las fronteras colombianas, incluyendo la línea divisoria con Venezuela, el gobierno del presidente Iván Duque estudia alternativas para minimizar los efectos ante una eventual avalancha de migrantes que por ahora están cruzando por los pasos ilegales. José Luis Muñoz, vocero de la organización no gubernamental Red Humanitaria, relató a La Voz de América las desgarradoras historias que viven los migrantes en la odisea de cruzar la frontera. Abro comillas. Escuchen este testimonio. Hace 3 días, 2 bebés murieron de inanición y deshidratación. Murieron en el área de Venezuela. Esa gente viene caminando desde Caracas, desde Valencia, porque no hay gasolina, tienen que caminar. Igual que en Colombia, la tragedia empieza desde allá, aseguró este voluntario citado por el trabajo de la BOA. Pasamos a Run Run. SEBIN allanó las oficinas del portal 15 Minutos. La verdad es que uno se queda como sin aire después de leer un testimonio como este. Uno se queda como sin aire. 2 bebés murieron de inanición y deshidratación. Eso es lo que está pasando en los pasos ilegales de Colombia a Venezuela. Eso es lo que está pasando en la frontera de nuestro país. Bien, ahora sí, Run Run. SEBIN allanó las oficinas del portal 15minutos.com en Las Mercedes. Hasta los momentos se desconocen los motivos del procedimiento contra el medio, fundado por David José Natera, hijo del director del Correo del Caroní, David Natera Febres, quien el 12 de octubre ya había sido detenido por funcionarios del SEBIN en San Félix. Infobae Operación Gedeón, las fotos presentadas en La Haya que prueban las ejecuciones extrajudiciales de la dictadura de Maduro. La Corte Penal Internacional recibió el martes un informe del opositor venezolano Wilmer Azuaje en el que se denuncia que 6 personas fallecidas en el marco de la denominada Operación Gedeón fueron ejecutadas presuntamente de forma extrajudicial. Denuncian aumento de desnutrición y tuberculosis en cárceles venezolanas. La ONG Una Ventana a la Libertad señaló que debido al confinamiento que rige desde marzo, cuando se detectaron los primeros casos de COVID en el país, se ha limitado la atención médica a los reclusos y esto ha impedido tener información detallada y actualización sobre el número de personas detenidas con VIH. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos con Bolivia.
La Deutsche Welle destaca, Bolivia cierra campaña de cara a comicios del domingo. El candidato izquierdista al MAS, Luis Arce, realizó el miércoles su cierre en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, y bastión electoral de su mentor, el exmandatario Evo Morales. Arce y el expresidente centrista Carlos Mesa, que cerró su campaña el martes, son los únicos de los 6 candidatos en lista con posibilidades de ganar en los comicios del domingo, según los sondeos, aunque es posible que la contienda deba definirse en un balotaje el 29 de noviembre. Pasamos a Ecuador, lo trae F. Tribunal niega la apelación contra la candidatura de la centroderecha en Ecuador. El Tribunal Contencioso Electoral negó este miércoles la apelación contra la candidatura de la presidencia de Ecuador del centroderechista Guillermo Lasso y allanó el camino para que su postulación quede en firme. Reuters, directora OPS, dice pruebas diagnóstico rápido serán un parteaguas en combate a COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud está ayudando a distribuir cientos de miles de estas pruebas en América Latina, especialmente en regiones marginadas, lo que permitirá a los ciudadanos con síntomas activos tener resultados de las pruebas mucho más rápido que antes, así lo dijeron funcionarios de la OPS en una conferencia de prueba. En Brasil, Jair Bolsonaro dice que la pandemia fue sobredimensionada, lo ponemos entre comillas, lo destaca Deutsche Welle. Esta es una cita textual del presidente de Brasil. Entramos en 2020 y tuvimos el problema de la pandemia, que en mi entendimiento fue sobredimensionada. Lo dice el presidente, el segundo país con más casos de COVID-19. Bien, el líder de la ultraderecha brasileña no hizo mención alguna a las casi 151 muertes y 5.1 millones de contagios que registra el país. Y dijo que si el gobierno y parte del empresariado, eso también está entre comillas, hubieran aceptado el quédense en casa que la economía viene después, Brasil estaría ciertamente en una situación bastante complicada, después de 151.000 muertes y 5.1 millones de contagios. Vaya. El comercio de Perú, Vizcarra, sobre posible rebrote de COVID-19. No nos confiemos para después estar lamentando como otros países. El presidente de Perú exhortó nuevamente a la ciudadanía a no dejar de cumplir con las medidas sanitarias para mitigar la propagación del nuevo coronavirus en el país. Uruguay, Infobae lo destaca. Germán Cardoso, ministro de Turismo de Uruguay, veo muy difícil poder abrir las fronteras normalmente ante las circunstancias actuales. No depende solamente de mi opinión y voluntad, pero si se analiza la situación con la tasa de contagios de Argentina y Brasil, es realmente muy complejo. Se está considerando todo, pero no hay una decisión tomada. En Argentina, Alberto Fernández asegura que el peso argentino no volverá a devaluarse. Vaya que esta es una promesa arriesgada para el presidente argentino. Ha dicho él que intenta disipar el creciente miedo de la sociedad ante el riesgo de una crisis financiera de gran magnitud, asegurando que Argentina seguía siendo un país con enormes oportunidades. En Costa Rica, cumple 2 semanas ya de protestas a la espera de un diálogo. Cumplió este miércoles 2 semanas de protestas de grupos sociales y sindicales en contra de un eventual acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y de nuevos impuestos, mientras que la conformación de una mesa de diálogo intersectorial sigue tratando de gestarse. Associated Press, Amnistía Internacional culpa de abusos a policías de Chile en el informe Ojos sobre Chile, violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social. El organismo analizó el periodo del 18 de octubre al 30 de noviembre de 2019. En México, López Obrador aumenta el poder del ejército con un incremento histórico de fondos de 4 fideicomisos. Y cerramos con Asunción, lo trae CNN, identifican e imputan a supuestos captores del ex vicepresidente Oscar Denis en Paraguay. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda del día de hoy contempla conversación con Roberto Rodríguez, es vocero del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade. Más de 1.3 millones de habitantes del estado ya han enviado su boleta de votación por correo para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Han dicho algunos expertos electorales de Florida que el conteo podría retrasarse después del 3 de noviembre. ¿Esto qué implicaciones tendría? Estaremos conversando con Robert Rodríguez. La exmagistrada Blanca Rosa Mármol nos atiende desde Caracas. Ahora es integrante del comité organizador para la consulta popular que está impulsando el gobierno de Juan Guaidó, el gobierno interino de Venezuela. La juramentación de este comité y la organización de esta consulta popular
qué implicaciones tendrá, qué legitimidad tendrá tanto a lo interno como a lo externo y qué peso político frente a la celebración de este evento electoral del 6 de diciembre de las elecciones legislativas. Bien, estaremos conversando con Juan Papier, abogado de la División de las Américas de Human Rights Watch, a propósito de la incorporación de Cuba, Rusia y China para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esta contradicción a la que nos tiene ya malamente acostumbrados la Organización de Naciones Unidas en esta dependencia específicamente. Miroslava Fernández Guevara es periodista, la contactaremos desde Bolivia, la cita electoral de este 18 de octubre en las urnas, cómo está el ambiente, los preparativos y qué dicen las encuestas. Joshua Goodman, corresponsal de Associated Press en América Latina, nos estará atendiendo desde Washington acerca de la participación de una empresa asiática que aparentemente está ayudando a PDVSA y a Nicolás Maduro a evadir las sanciones estadounidenses. Orlando Ferreres, graduado de Economía en la escuela en el programa en el Business School de Harvard, es doctor en Economía y nos va a atender para hablar de la previsión económica que hace el Fondo Monetario Internacional para nuestra región. No son alentadores los números, pero hay que ponerlos en contexto. Esto es parte de la agenda que tendremos, por supuesto, la buena música siempre de Éxito 107.1 FM, para que comiencen su mañana bien informados, pero también bien acompañados con Día a Día, desde Miami para el mundo.